Con nosotros la diputada Ana Giselle Rosas, diputada del Partido Cambio Democrático, y hoy vamos a hablar con ella de varios temas. Diputada, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por atendernos, diputada. Bueno, lo primero es hablar un poco de esa manifestación que habrá hoy en el Parque Cervantes en la ciudad de David, porque las mujeres seguimos siendo víctimas de la violencia de otros. Cuéntenos un poco qué va a pasar esta tarde. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Nos unimos definitivamente a ese sentimiento de luto, dolor, consternación que embarga toda la provincia de Chiriquí y que nos llega también a la ciudad capital por el hallazgo del cuerpo sin vida de Stephanie Rodríguez, una joven empresaria de Dolega que fue hallada sin vida. Y es que es importante hacer la aclaración de que a las mujeres no las encuentran muertas, a las mujeres las matan, nos están matando por nuestra condición de ser mujer. En eso consiste el delito del femicidio. Y en nuestro país, en los últimos años, hemos visto cómo se han ido incrementando la forma violenta en la que se están matando a las mujeres. Solamente en la provincia de Chiriquí lo hemos visto en los últimos meses. Hace unos días vimos el caso terrible de una niña de 13 años que fue encontrada ahorcada en el área del Barú, una niña embarazada que todavía está en investigación. El reciente hallazgo de Stephanie, por mencionarte algunos, pero tenemos que dejar de pensar que son solamente nombres. Son mujeres en edad productiva que están dejando de contribuir a nuestro país. Y es que las estadísticas arrojan que la mayoría de las víctimas de femicidio son mujeres en edades entre 18 y 24 años. Así fue el año pasado, en donde 6 de las víctimas de femicidio estaban en este rango de edad. Y usualmente se ven involucradas en situaciones de sometimiento por parte de personas cercanas a ellas, hombres que han sido sus parejas o sus exparejas, y que como último grito de sometimiento terminan acabando con su vida. Nosotros hemos desde el Pleno de la Asamblea reiterado en varias ocasiones la necesidad de desarrollar políticas públicas y considero de manera muy respetuosa que no es solamente seguir creando ministerios, no es a través de la creación de un nuevo ministerio de la mujer que vamos a evitar que nos sigan matando, sino que generando realmente un trabajo y una relación interinstitucional a nivel de los organismos de seguridad, los estamentos que tienen que ver también con el fortalecimiento y el empoderamiento económico de la mujer. Reconocemos que la pandemia ha afectado desproporcionalmente más a las mujeres. Actualmente la tasa de desempleo así lo refleja, la tasa de informalidad de más de 44% a nivel nacional así lo refleja. Entonces sí, como mujer, como diputada, como chiricana, me uno a este sentimiento y al llamado que se hace a nivel de la sociedad civil para una convocatoria pacífica, una vigilia hoy a partir de las 5 de la tarde en el Parque Cervantes de la ciudad de David. Además de esos llamados de atención, diputada, ¿qué tendría o por dónde tendrían que arrancar las autoridades a hacer algo para que esto se frene? No solamente, como bien usted dice, hacer un ministerio de la mujer, que yo creo que al final eso no va a solucionar mucho, sino que más va a llenar al Estado de más gente. O sea, van a agrandar la planeta estatal. Entonces, por dónde tendrían que empezar? Mira, desde hace varios años hay una propuesta que tiene que ver con el uso de brazaletes electrónicos para ubicar de manera más rápida, más inmediata a estos agresores. Reitero, es importante que a nivel del Ministerio de Trabajo se desarrollen también políticas orientadas a fortalecer la oportunidad laboral y de reinserción para las mujeres. Muchos contratos suspendidos fueron en casos de mujeres y a la hora de estas mujeres buscar reintegrarse por la situación inclusive de cuidado que tienen que atender ellas en su casa, entendiendo que la pandemia obligó a las mujeres a atender el hogar, a atender el trabajo, a atender la educación de los hijos. Ahora se les ha hecho más difícil reinsertarse al mercado laboral. Entonces, esto lleva a la mujer a una situación de sometimiento económico, que posteriormente va desencadenando violencia doméstica hasta llegar a estos casos de agresiones tan violentas como las que hemos visto. Encontrar el cuerpo de una mujer
tirado en una cuneta, en estado de descomposición por varios días, es terrible y tenemos que ponernos todos en esa posición porque hoy fue Stephanie Rodríguez, mañana puede ser alguna de nuestras mujeres cercanas que también se vea afectada. Entonces sí hemos hecho un llamado al Instituto Nacional de la Mujer, una institución que, por ejemplo, no ha sido ratificada con propiedad su directora, sino que se mantiene interina. Y estos son pequeños detalles que limitan el rango de acción de las instituciones porque no está cumpliendo el gobierno inclusive con algo tan básico como tener una directora del INAMU con propiedad, sino que por amiguismos o por situaciones políticas no se cumplen con los procedimientos de nombramiento inclusive y se tienen entonces personas encargadas en el cargo. ¿Se entiende? No la tienen en propiedad a la directora del INAMU, pero quieren crear un Ministerio de la Mujer. Es parte de las contrariedades que hemos visto, no hay coherencia entre lo que se propone y lo que se está haciendo. Nosotros escuchábamos a funcionarios del gobierno, al vicepresidente, por ejemplo, al hablar de la creación del Ministerio de la Mujer, refiriéndose que lo están haciendo porque fue una promesa de campaña. Y es que las mujeres no queremos ser promesas de campaña, no queremos ser eslóganes para que los gobiernos lleguen al poder. Nosotros necesitamos realmente que se aterricen en esas acciones, que evitemos que tenemos más casos como el de Stephanie Rodríguez. Así es, profesor. Leí lo que la diputada está mencionando más temprano hoy y sí quedé en una sola pieza, además entiendo que es secuestro y posteriormente le quitan la vida, encuentran a la mujer ya en estado de descomposición. O sea que es un tema de, a ver, primero es una vida humana y es lo que hay que decir, y es por lo que la protesta de la cual habla la diputada y que ella se va a adherir a esa protesta en el día de hoy, ¿no? En el Parque Cervantes. Es más en la vida. Sí, en el Parque Cervantes de David, correcto. Es más que justificada la protesta, pero además está uno viendo estos cada vez más, no solamente en Panamá, en buena parte del mundo, estos signos de violencia contra la mujer. Flor, y volvemos a lo que hablamos más temprano, cultura, educación. No es que la educación solita va a resolver los problemas de violencia contra la mujer, porque a veces hay otros factores que inciden, como lo es un desequilibrado mental. Pues. Contra eso no hay forma que la educación luche. Pero cuando hay la educación, cuando hay la estabilidad familiar, cuando hay todos esos elementos, esas probabilidades de casos disminuyen. Y bueno y válido el llamado de atención que se va a hacer en el Parque Cervantes de la ciudad de David hoy. Sin duda alguna. Pero no nos podemos quedar allí solamente con los llamados de atención. Hay muchas otras cosas que se pudieran hacer, sobre todo las mismas autoridades, ¿no? Mira, yo por ejemplo, Flor, hace más de 2 años presenté en la Asamblea un proyecto para excluir a los delitos de femicidio de los acuerdos de pena. ¿Qué pasa? Cuando estas personas las encuentran, ya tienen a un detenido, un presunto vinculado con la desaparición y la muerte de Stephanie Rodríguez. Esta persona entonces, ya que se ve atrapada, porque ya la encontraron, confiesa o colabora y entonces le aplican una reducción de la pena por un arreglo. Entonces, no puede ser que un crimen tan terrible como este sigamos disminuyendo el impacto porque nadie le devuelve la vida de Stephanie a su familia. Reitero, una joven empresaria de 35 años en toda la flor de su vida que queda pues en esta situación muerta. No hay más que hacer en el caso de Stephanie porque ya la mataron y no es posible que nuestras leyes sigan brindándole más oportunidades al que mata que a la familia que espera recibir pues algún tipo de sensación de paz al saber que la persona que mató a su hija, a su familia, reciba la condena como corresponde. Eso es una de las... Sí. Es igual que el caso de los menores violados. Es que coincido con la postura del profesor Cabrera. Aquí tenemos que hacer un mea culpa como sociedad y ver en dónde está la raíz del problema, una situación de falta de tolerancia porque estoy en contra de cualquier tipo de violencia, contra hombres o contra mujeres. Así es. Pero lamentablemente estamos viendo que la hazaña, que la fuerza,
que se aplica en este tipo de crímenes contra la mujer sí tiene mucho de rencor, de odio, que más allá de una relación personal que pudiera haber, hay un tema cultural, de sometimiento, de que la mujer tiene que seguir dependiendo, de que la mujer no tiene la igualdad de oportunidades. Entonces sí es una situación más integral, que instituciones como el Ministerio de Educación, el MIDES, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, todos tienen que trabajar coordinadamente. En su momento, al inicio de este gobierno, presenté una moción en la Asamblea también para levantar un estado de emergencia nacional por violencia contra la mujer. Han sido propuestas que no han sido consideradas porque, reitero, siento que el tema de mujer se le está dando más una visión política que una visión de Estado. Ahora, con la llamada creación del Ministerio de la Mujer, en donde no hemos recibido puntualmente, como ustedes mencionan, en qué va a mejorar la condición de la mujer con este ministerio, sino que, como hemos visto con la creación del Ministerio de Cultura, lo que se busca es favorecer a personas allegadas del gobierno con nombramientos o con contratos, pero no hemos visto cómo hemos avanzado en materia de cultura en nuestro país. Diputada, también queríamos hablar con usted sobre el proyecto de ley propuesto por usted, el 723, creo que es sobre el trasplante de órganos. ¿Hoy va a pasar algo en ese sentido? Cuéntenos. Y voy saliendo ya para la reunión de la subcomisión. Este es un proyecto muy bonito de carácter social y humanitario. En nuestro país tenemos una muy baja tasa de donantes por millón de habitantes y nosotros reconocemos la importancia de motivar y sensibilizar. Actualmente podemos ir al Tribunal Electoral y en nuestra cédula aparece el que somos donantes, la declaración de donantes. Sin embargo, esta declaración no está reconocida por ley. Y cuando la persona fallece, si los familiares se oponen a la donación de órganos, no se concreta, no se realiza. Esto es parte de los vacíos legales que con este proyecto estamos tratando de resolver, para que se respete la voluntad del donante al momento del fallecimiento. Estamos hablando de que para que se concrete la donación de órganos, son pocas las horas que hay para poder hacer todo el trámite y toda la gestión. Y es importante que los doctores, que el equipo médico tenga la certeza de la protección legal que incluye esa donación de órganos. Entonces sí, a partir de las 9 de la mañana están ya convocados funcionarios de la Caja de Seguro Social, del Ministerio de Salud, también las asociaciones de trasplantes y las personas que se realizan diálisis. Hemos visto cómo están sufriendo, han sufrido durante toda esta pandemia con esta situación de tener que realizarse diálisis 3 veces a la semana, cuando reconocemos que con la donación de un riñón pueden mejorar mucho su calidad de vida. Así que a partir de hoy vamos a estar en ese trabajo de subcomisión, esperando que pronto se dé el primer debate. Hay que motivar a la gente. Claro que sí, es importante, se han levantado campañas porque realmente estamos siempre pensando en que yo voy a ser donante de órganos, pero no nos ponemos en la posición de que tal vez en algún momento, Flor, yo puedo tener la necesidad de recibir un órgano. Claro. Y no tenemos en nuestro país esa cultura, esa conciencia de que no hay nada más bonito que dar vida y que sea a través de la muerte, que continuemos en vida apoyando a una persona que necesita un trasplante, que lo hagamos. Recientemente yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de donar sangre para una persona que está en espera de una donación de órganos. Y es todo el sentido del desprenderse, del donar sangre, donar órganos, donar plasma. Hay muchas formas de ayudar y de humanizar, crear conciencia de la importancia de ser solidarios en estos momentos. Profe, ¿usted dona? No. Ahora que lo dice la diputada, yo no recuerdo yo que respondí cuando fui a renovar la cédula. Es cuando la le licencia de conducir. En la licencia de conducir ahí se lo ponen. No recuerdo. Le preguntan si usted quiere ser donante, pero sí, reitero, a pesar de que la cédula puede decir donante, no hay una comunicación entre cedulación y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no tiene las estadísticas de cuántas personas son donantes en estos momentos. Entonces son situaciones que en la práctica entonces no funcionan, no se aplica. Y es parte de lo que mediante esta ley queremos mejorar. Muy bien. Bueno, gracias, diputada. Es cierto que es un tema cultural, sí es verdad.
es un tema totalmente cultural, es que a la gente no le gusta hablar de la muerte, cuando es algo que tenemos asegurado desde el día que nacemos. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Saludos. Gracias, Buenos días. diputada. Hasta luego. 8:49. Melissa, ¿dónde anda? Ahí está. Aquí estoy, profesor. ¿Qué va a hacer?